Marina siempre había sido una persona pragmática, racional, la clase de mujer que no creía en las supersticiones ni en las leyendas urbanas que hablaban de números malditos o voces del más allá. Tenía un trabajo estable como enfermera en el hospital local y una vida tranquila en un pequeño apartamento al borde de la ciudad. Su rutina era simple, pero llena de calidez, los cafés matutinos con su mejor amiga, las visitas a su madre, y las largas noches de lectura acompañadas del aroma del jazmín que cultivaba en su balcón. Aquella noche, sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. La tormenta que se había desatado unas horas antes había dejado una calma inquietante. El viento había cesado, pero el cielo estaba cubierto por una capa densa de nubes oscuras, como un techo de sombra que parecía contener los secretos más oscuros de la noche. Marina estaba sentada en el sofá, con una manta ligera sobre las piernas, sumergida en un libro de poesía cuando escuchó que su teléfono vibraba sobre la mesa de centro. Era un sonido sutil, pero suficiente para quebrar el silencio. Miró la pantalla y vio un número desconocido. No era un número común, sino una secuencia larga y extraña, que no correspondía a ningún código de área conocido. No reconocía ni un solo dígito. Era, literalmente, un número que nadie marcaba. ¿Quién podría ser a estas horas?, se preguntó. Duda y curiosidad se mezclaron en su pecho. Finalmente, el instinto pudo más, y deslizó el dedo para contestar. Hola, dijo con voz dulce, pero cautelosa. Al otro lado del auricular, solo hubo un silencio frío y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido entre las dos voces. De repente, una respiración entrecortada, apenas audible, se coló en sus oídos. ¿Me escuchas?, susurró una voz débil, rota por el tiempo y el dolor. El tono no era humano. Era un sonido que parecía venir desde las profundidades de un pozo olvidado. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiso colgar, pero una fuerza invisible la mantenía anclada a la llamada. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando un poco. No hubo respuesta, solo un lamento, un gemido que parecía salir de alguien atrapado entre la vida y la muerte. El sonido crecía lentamente, transformándose en un grito de desesperación que la hizo taparse los oídos. De repente, la línea se cortó. Marina quedó en silencio, con el teléfono pegado a su oreja, tratando de entender lo que acababa de suceder. Miró el número otra vez, incrédula. No aparecía en ningún registro, no había forma de devolver la llamada. Era un número que nadie marcaba, hasta ahora. En los días siguientes, la vida de Marina comenzó a cambiar. Cada vez que su teléfono sonaba, aparecía ese mismo número desconocido. A veces, cuando contestaba, escuchaba susurros, frases incompletas, ecos de voces que parecían querer contarle una historia, pero que se disolvían antes de ser entendidas. La sensación de que alguien la observaba se hacía más intensa. En el hospital, sus compañeros notaron que estaba distraída. Sus manos temblaban durante los procedimientos, y sus ojos reflejaban un miedo que no podía explicar. Una noche, mientras atendía a un paciente en la sala de emergencias, sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el eco lejano de un número que nadie marcaba resonaba en su mente. Una madrugada, después de una llamada especialmente angustiante, Marina decidió investigar. Buscó en foros, páginas de leyendas urbanas, y en relatos olvidados por el tiempo. Descubrió que el número que recibía coincidía con una vieja línea telefónica abandonada en un barrio que había sido destruido años atrás por un incendio. Los residentes desaparecieron, y el lugar quedó maldito, un agujero negro que nadie quería mencionar. Movida por la mezcla de miedo y amor, porque su corazón latía fuerte por salvar a quien estuviera atrapado del otro lado, Marina tomó una decisión: iría a ese lugar para descubrir la verdad. El barrio estaba envuelto en niebla cuando llegó. Las casas quemadas eran esqueletos de madera y hierro, y el aire olía a cenizas y recuerdos rotos.
En una de las casas, una vieja cabina telefónica permanecía en pie, con el auricular colgado como esperando una llamada que nunca llegaba. Marina sintió el pulso acelerarse. Levantó el auricular y, para su sorpresa, escuchó su propia voz al otro lado, repitiendo palabras que jamás había dicho. Fue entonces cuando entendió, el número que nadie marcaba era un puente. Un canal entre dos mundos. Y alguien, o algo, estaba atrapado en él. Con lágrimas en los ojos, Marina prometió que no permitiría que esa alma perdida quedara sola. Porque aunque el terror se anidara en ese número, el amor podía cruzar cualquier frontera. Pero la noche solo acababa de empezar. La niebla envolvía el barrio destruido como un sudario frío, y Marina sintió que cada paso hundido en la tierra húmeda la acercaba a un abismo del que quizá nunca regresaría igual. La cabina telefónica, con sus cristales rotos y pintura desconchada, parecía un relicario del tiempo, un portal olvidado que no había dejado de latir con voces silenciosas. El auricular seguía en su mano. La voz que emergió de él no fue un susurro, sino un grito agudo que le perforó el pecho. El sonido se desvaneció en estática, pero las palabras quedaron tatuadas en su mente: ayúdame. No puedo salir. Marina sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no por miedo, sino por el amor profundo que surgía en ese instante hacia un desconocido que clamaba desde el otro lado del tiempo. Sabía que no estaba sola. Algo vivía allí, atrapado entre cables y sombras, esperando su ayuda. Caminó entre las ruinas, siguiendo el eco de esa voz, y pronto se encontró frente a una casa derruida donde la puerta colgaba de un solo bisagra oxidada. El aire estaba cargado con un olor a sangre seca y madera quemada. En el suelo, marcas rojas dibujaban un sendero hacia el sótano. La sangre frescura le recordó a la última vez que había perdido a su madre, y un dolor lacerante se instaló en su pecho. Sin embargo, el amor que sentía por su propia familia le dio fuerzas para continuar. Descendió lentamente por las escaleras de madera podrida, el corazón martillándole en el pecho como un tambor de guerra. En la oscuridad, una figura se materializó ante ella, un hombre joven, con los ojos vacíos, la piel cubierta de cortes que parecían abrir puertas hacia otro mundo. ¿Quién eres?, preguntó Marina, tratando de mantener la calma. El hombre no habló. En su lugar, extendió una mano que temblaba, y en ella brillaba un viejo teléfono móvil, intacto, con un mensaje que decía: no marques el número. No respondas la llamada. De repente, la luz se apagó, y el sótano se sumió en una oscuridad absoluta. Un susurro comenzó a llenar el espacio, una voz múltiple que recitaba números y nombres, oraciones rotas que hablaban de traiciones, pactos sangrientos y olvidos que dolían más que la muerte. Marina sintió que el tiempo se deshacía. Recordó las historias que su abuela le contaba cuando era niña, sobre almas atrapadas en lugares que la gente había olvidado, y cómo el amor era la única llave para liberarlas. Con el pulso acelerado, sacó su teléfono y marcó el número que la había llamado. En cuanto presionó enviar, un frío extremo la recorrió, y el hombre desapareció, dejando solo un suspiro que se mezclaba con el viento. La cabina vibró, y el auricular cayó al suelo. Cuando Marina levantó la mirada, una niña apareció al final de las escaleras, con ojos llenos de lágrimas y una sonrisa triste. Gracias, dijo la niña. Por fin puedo descansar. El amor había vencido al terror, aunque solo por un instante. Pero entonces, un nuevo número apareció en la pantalla del teléfono de Marina. Un número que nadie jamás debería marcar. La pantalla del teléfono brillaba con el número desconocido, parpadeando como un faro maligno en la oscuridad de la habitación. Marina sintió un escalofrío que le subió por la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era como si la llamada misma trajera consigo una muerte anunciada. Pero no pudo evitarlo. Su dedo tembló y presionó el botón para contestar. Del otro lado, el silencio. Un silencio absoluto y opresivo, tan pesado que parecía aplastarla desde adentro.
Luego, una respiración lenta, profunda, que no pertenecía a ningún ser humano, sino a algo que acechaba más allá de la realidad. Marina apretó el teléfono contra su oído, deseando encontrar alguna palabra, alguna señal de vida. Y entonces la escuchó. Una risa quebrada, chirriante, que parecía desgarrar el alma. ¿Por qué respondes? Susurró una voz cavernosa, tan vieja como el tiempo. No sabes lo que buscas. El corazón de Marina latió con violencia mientras la voz comenzaba a contar una historia terrible, una historia de traición, de un pacto hecho con la muerte misma para salvar a un ser querido. De un hombre que, en un momento de desesperación, marcó un número que nadie debía marcar, y cuyo precio fue la condena eterna. Tú tienes una elección, continuó la voz. Puedes colgar y olvidarlo todo. O puedes escuchar hasta el final y pagar el precio. Marina apretó los ojos, recordando la imagen del hombre del sótano, con sus heridas que parecían abrir portales a otros mundos. Sintió que el amor que la impulsaba a seguir era más fuerte que el miedo. Habla, dijo con voz firme. El relato comenzó a tejerse en su mente, oscuro y sangriento. El hombre, desesperado por salvar a su hija enferma, había hecho un trato con la madre del otro lado, una entidad que habitaba entre las sombras, entre las líneas de la llamada telefónica. A cambio de la vida de la niña, le había entregado su propia alma. Pero la madre del bosque, o como se hacía llamar aquella entidad, no perdonaba ni olvidaba. Cada llamada que contestes, advertía la voz, cada número que marques, abrirá una puerta más. Y cada puerta que abras, traerá una sombra que te perseguirá hasta que solo quede la oscuridad. Marina sintió un dolor punzante en el pecho, como si le hubieran clavado un puñal de hielo. Pero también un amor indescriptible por aquellos atrapados en ese infierno de llamadas malditas. Colgó. El teléfono cayó a sus pies y la pantalla se apagó para siempre. O eso creyó. Porque justo cuando volvió la vista hacia la puerta, un número apareció en el espejo empañado del baño, escrito con letras de sangre fresca. Llámame. Marina despertó sobresaltada en medio de la noche, un sudor frío le cubría la frente. El teléfono estaba al lado de su cama, y aunque la pantalla estaba apagada, sabía que algo no estaba bien. En el silencio de la casa, escuchó un susurro que parecía venir desde muy lejos, como el eco de una llamada perdida. Se levantó, el corazón latiendo a un ritmo frenético, y siguió el sonido hasta la sala. Allí, sobre la mesa, el teléfono volvió a encenderse solo. La pantalla mostraba un solo dígito, el número 1. La voz volvió a sonar, más clara esta vez, como si estuviera justo detrás de ella. No puedes escapar, ellos están aquí. Marina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Recordó las historias que había escuchado en la infancia, sobre llamadas malditas que atrapaban el alma de quien contestaba. Pero ella no estaba sola. Sabía que en algún lugar, alguien la esperaba, alguien que la amaba más allá del miedo y de la muerte. Recordó la promesa que se había hecho, proteger a los suyos, sin importar el precio. El teléfono volvió a marcar solo, y un nuevo número apareció en la pantalla. No era un número común, parecía estar hecho de sombras que se movían, respiraban, vivían. Cada llamada es un paso más cerca, susurró la voz. ¿Estás lista para pagar el precio? Marina tomó una profunda bocanada de aire y marcó ese número con manos temblorosas. El silencio del otro lado se rompió con un grito desgarrador, un alarido que parecía venir de las profundidades del infierno. Y luego, un nombre. Leandro. Su corazón se detuvo. El mismo nombre de su hijo, perdido años atrás, apareció como un eco imposible de ignorar. En ese instante, Marina comprendió que el terror que la envolvía no era solo una amenaza. Era una llamada al amor, una invitación a enfrentar lo imposible. Sabía que para salvarlo tendría que atravesar las sombras, llamar a los que nadie más se atrevía a llamar, y quizás,
perderse a sí misma para reencontrar a los que amaba. Porque el número que nadie marca, al final, es el que más nos conecta con la verdad. El reloj marcaba la medianoche cuando Marina volvió a escuchar el teléfono sonar, un timbre quebrado que resonaba en toda la casa como un lamento. Esta vez, no dudó. Corrió hacia la sala con el corazón en la garganta y contestó, sintiendo que cada segundo podría ser el último. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz temblorosa. Del otro lado, solo el silencio. Pero después, una voz susurrante comenzó a pronunciar un nombre, uno que ella no esperaba: Sofía. Sofía era la amiga de su infancia, aquella que desapareció sin dejar rastro cuando tenían 12 años. La misma edad que su hijo Leandro tenía ahora. Marina sintió un escalofrío. Era posible que esas llamadas estuvieran conectadas con algo más que un simple maleficio. Tal vez había una historia oculta detrás de todo aquello. Decidió investigar, y su búsqueda la llevó a un oscuro sótano en la casa de su propia madre, un lugar que siempre le había dado miedo, lleno de cajas viejas y recuerdos que ella había preferido olvidar. Allí encontró un viejo libro, cubierto de polvo y manchas de sangre seca. Al abrirlo, las páginas parecían moverse como si tuvieran vida propia. Había listas de números telefónicos, nombres y fechas, y extrañas notas escritas con tinta roja. Quien marque el número equivocado, escuchará la verdad oculta tras el velo. Marina no pudo evitar sentir que todo estaba relacionado con su familia, con la desaparición de Leandro y con las voces que la llamaban en la oscuridad. Esa noche, al acostarse, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, la voz era clara, femenina y dulce, pero cargada de una tristeza profunda. Marina, ayúdame. Era Sofía. El terror de Marina se mezclaba con una esperanza que no quería morir. Sabía que en esa voz estaba la llave para salvar a Leandro y romper el círculo de llamadas malditas que se habían convertido en su pesadilla. Pero también sabía que cada respuesta la llevaba más cerca del abismo, y que la madre del bosque no perdona a los que se atreven a desafiarla. Con el libro bajo el brazo y el teléfono en mano, Marina decidió enfrentarse a los secretos que la llamaban, para rescatar a los que amaba, aunque eso significara perderse en la oscuridad para siempre. Marina sabía que la noche que venía no sería como ninguna otra. La casa estaba en silencio, pero ella sentía el pulso acelerado del peligro oculto en cada sombra. El libro que había encontrado esa tarde descansaba abierto sobre la mesa, las páginas llenas de símbolos y números que parecían moverse bajo la luz tenue de la lámpara. De repente, el teléfono sonó. No era un timbre común, sino un eco profundo que reverberaba en el alma. Marina. La voz era distorsionada, pero inconfundible. Soy yo. Era Leandro. Marina sintió que todo el miedo, la tristeza y la esperanza se mezclaban en una ola que la arrastraba sin piedad. Contestó, temblando. Hijo, ¿dónde estás? Estoy atrapado, dijo la voz, rota y suplicante. Ellos me quieren llevar, pero no quiero irme. Te necesito. Una ráfaga de viento apagó la lámpara y la casa quedó sumida en la oscuridad. Marina sintió un frío intenso, como si la muerte misma la rozara con sus dedos helados. Recordó las historias que Beatriz le contó alguna vez, la abuela que se había convertido en parte del bosque, la madre que no perdonaba. No te dejaré, prometió Marina, con lágrimas que no quería soltar. Volaré hasta el fin del mundo por ti. De repente, escuchó un golpe en la puerta. 3 golpes lentos, firmes. Era el momento prohibido, el momento de la tercera llamada. Marina recordó la advertencia ancestral: no abras cuando toquen la tercera vez. Pero el amor por su hijo pudo más. Con una mano temblorosa, abrió la puerta. Un hombre alto, de rostro pálido y ojos huecos, estaba parado allí. No decía nada, solo extendía una mano huesuda hacia ella. ¿Vienes por él?, preguntó con una voz que era viento y muerte. No. Gritó Marina,
cerrando la puerta de un golpe. Le pertenezco. Pero ya era demasiado tarde. El hombre se desvaneció en la noche, dejando tras de sí un rastro de sangre y hojas marchitas. Marina sabía que esa llamada no era el final, sino el comienzo de una lucha que iba más allá del tiempo, del miedo y de la muerte misma. Con el libro bajo el brazo, el teléfono en la mano y el amor como escudo, estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Porque había aprendido que el número que nadie marca era el único que podía salvarlos. La tormenta azotaba la pequeña casa de Marina como si quisiera arrancarla de la tierra. El viento aullaba y el trueno parecía el rugido de una bestia furiosa, pero ella permanecía firme, aferrada al libro que contenía la clave para salvar a Leandro. Había pasado toda la noche investigando los símbolos, buscando el número prohibido, el que nadie osaba marcar. Se decía que ese número podía llamar al otro lado, a ese lugar donde las almas perdidas vagaban sin descanso. El teléfono comenzó a sonar de nuevo, esta vez con un ritmo frenético, insistente. Marina sabía que era Leandro, luchando desde ese limbo oscuro donde estaba atrapado. Mamá. Su voz era apenas un susurro entre estática. No puedo escapar solo. Necesito que me encuentres. Marina marcó con dedos temblorosos el número que había descubierto entre las páginas amarillentas del libro. Un número que parecía una maldición, un conjuro antiguo, 3 dígitos que resonaban con un eco terrible y esperanzador. Al instante, la casa se oscureció, y el espejo del pasillo empezó a mancharse con sangre fresca que goteaba como lágrimas. Desde el reflejo, una mano salió lentamente, blanca y frágil, seguida por un rostro que no era el de Leandro, sino una sombra que lo usurpaba. Ven conmigo, dijo la figura con voz seductora. El dolor termina aquí. Pero Marina no se dejó engañar. Tomó un cuchillo de la cocina, afilado y frío, y con un grito que partió el silencio, atacó la mano espectral. La sangre se derramó en el suelo, y el reflejo se quebró como un cristal roto. En ese momento, una luz brillante emergió del teléfono, y la voz de Leandro sonó más fuerte. Mamá, estoy aquí. Te amo. Marina corrió hacia el desván, el lugar que había evitado durante semanas. Allí, encontró a su hijo atrapado en una jaula invisible de sombras y memorias. Los ojos de Leandro brillaban con un destello de vida y desesperación. Con lágrimas, Marina tomó la mano de su hijo y susurró. Vamos a casa. Ya no estás solo. El hechizo se rompió y la jaula se desvaneció en un humo negro que se disipó con el amanecer. Afuera, la tormenta cedió, y el sol tímido iluminó sus rostros, bañándolos con la promesa de un nuevo comienzo. Marina abrazó a Leandro con todo el amor que había guardado en su pecho. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía algo más fuerte que el miedo, la esperanza y la fuerza de un amor inquebrantable. El teléfono quedó en silencio, pero en el aire flotaba una advertencia. ¿Por qué el número que nadie marca sigue existiendo, esperando la próxima llamada?